dando gracias a Dios por lo del canal. Pues miren, hermanos, la verdad es de que yo nunca soñé con que un día saliéramos en un canal. Hoy que mi esposa oyó del anuncio me dice, ¿y qué canal? El canal de la casa, le dije yo. Que me habían dicho que todo el alcance que tiene el canal, y Dios bendiga a los hermanos, y Dios bendiga al hermano John que está trabajando en esto. Él tiene mucha visión para transmitir el mensaje de Dios, y creo que Dios va a bendecir mucha gente, ¿no? Bendecimos desde ya. Ya hay muchas naciones, muchos países en el mundo que nos están escuchando, se han reportado, y qué lindo, hermanos, saber que de alguna manera estamos edificando al cuerpo de Cristo, ¿verdad? Y bueno, esta mañana pues yo quiero entrar a una meditación ya. Vamos a leer unos versículos en Jeremías capítulo 15. Vamos a leer dos versículos para orientarnos, amén. Luego vamos a orar. Me dijo Jehová, si Moisés y Samuel se pusieran delante de mí, ¿no estaría mi voluntad con este pueblo? Échalos de mi presencia y salgan. Y si te preguntaren, ¿a dónde saldremos? Les dirás, así ha dicho Jehová, el que a muerte, el que a espada, el que a hambre, y el que a cautiverio, en cautiverio. Señor, esta mañana te damos las gracias porque tenemos la oportunidad de oírte a ti a través de tu palabra, a través del logos de tu palabra. Creo, Señor, que esta mañana convertirás parte de este logos en remas de Dios, palabras directas a cada necesidad de cada uno de nosotros, Padre. Señor, no pude descansar esta semana, quise predicar sobre otra cosa, pero tú me insinuabas que le dedicara tiempo a este pasaje. Señor, no cabe duda que la necesitamos esta palabra, y rogamos, mi Dios, que tú estés aquí para bendecir nuestras vidas. Señor, que esta palabra que va a llegar por medio del canal 54 a algunas personas que nos van a escuchar, sean bendecidas, y que nuestros hermanos que ya nos están escuchando, Señor, en algunas, sé que hay por lo menos 33 naciones ya, ciudades en el mundo que nos están escuchando. Bendícelos con esta palabra, y bendícenos a nosotros que estamos aquí. En el nombre de Jesús, amén y amén. Bueno, el tema de este pasaje, la Biblia lo tiene ya, y se llama el título de este pasaje, la implacable ira de Dios contra Judá. Si yo le pidiera a usted, después de que leímos estos dos versículos, ¿cómo le pusiera usted a este tema para predicar? Si usted me preguntara a mí, yo le pondría, por lo menos, le pondría el nombre, cuando la intercesión ya no vale. Cuando la intercesión ya no tiene sentido. Bueno, es impresionante, hermanos, en este pasaje lo que Dios dice en el versículo 1, cuando dice, me dijo Jehová, si Moisés y Samuel se pusieren delante de mí, ¿no estaría mi voluntad con este pueblo? Escuche eso, hermano. Si usted conoce alguna escritura de la palabra, usted ha de conocer, hermanos, que estos hombres de Dios, Moisés y Samuel, hermanos, eran hombres que Dios los escuchaba, que Dios los atendía, que Dios les respondía, que cuando ellos intercedieron, Dios contestó. Pero, hermanos, ¿qué estaba pasando en Judá? ¿Qué estaba pasando en Israel? Que Dios dijo que si estas dos personas tan especiales se pusieran delante de Él, su voluntad no estaría con este pueblo. Ahora vamos a ver nada más un versículo, y vamos a ver qué dice Jeremías 7:16, que dice así: tú pues no ores por este pueblo, ni levantes por ellos clamor ni oración, ni me ruegues, porque no te oiré.
Tenemos que ponerle asunto a esta palabra porque no nos podemos confiar demasiado, ¿no? Porque posiblemente, hermanos, creo que no debemos tal vez de tener demasiada seguridad y demasiada confianza y tal vez abusar de la misericordia de Dios. Porque llega el momento, según esta palabra, que ninguna intercesión va a valer sencillamente por la implacable ira de Dios, en este caso contra Israel o contra Judá. Y entonces, hermanos, dice, no ores por este pueblo, ni levantes por ellos clamor ni oración, ni me ruegues, porque no te oiré. ¿Sabe usted, hermano, que cuando el profeta, cuando un hombre le dijo a Dios, ayúdenme ustedes, le dijo a Dios, vas a destruir a los amalecitas, no vas a dejar a nadie de esa ciudad. ¿Quién fue este hombre? Saúl, el rey Saúl. Y entonces dice que Dios lo desechó porque Saúl no hizo lo que Dios le dijo. Y dice la palabra que Samuel, escúcheme esto, hermano, pasó orando toda la noche en la presencia de Dios. Y le dijo a Dios, ya no me ruegues por él, porque yo lo deseché. Qué terrible, ¿no? Bueno, miremos otro pasaje. Jeremías 11, versículo número 14, dice así: tú pues, no ores por este pueblo, ni levantes por ellos clamor, ni oración, porque yo no oiré en el día en que su aflicción clamen a mí. Le decía, hermano, que me impresionó esto porque es fácil pedir oración, ¿no? Es fácil pedir oración. Pero hay oraciones, hay situaciones, hermanos, donde hemos airado tanto a nuestro Dios que ya no tiene sentido la intercesión. Amén, hermanos. ¿Está usted de acuerdo con la palabra? Qué tremendo, ¿no? Entonces, cuando clamen, yo no los voy a oír en sus aflicciones. Cuando clamen a mí, yo no oiré en el día en que tengan aflicción. Muy bien. Vamos a ver todavía un versículo más. Dice Jeremías 14, 11. Estoy usando el libro de Jeremías porque es el hombre a quien Dios le dijo, si Samuel y Moisés clamaran, no los oiré. Me dijo Jehová, no ruegues por este pueblo para bien. Muchas oraciones han sido contestadas por el Señor, hermanos. Y hay muchas oraciones que no han sido contestadas por el Señor. Amén. Eso es una realidad, hermanos. En el ministerio profético se experimenta que hay gente que no recibe. Hay gente que alcanza misericordia, pero hay gente que ya no, hermanos. Entonces es bíblico, es doctrinal, que de repente alguien no va a recibir respuesta sencillamente por alguna razón, ¿no? La Biblia dice que como la golondrina en su vuelo y el gorrión en su vagar, así la maldición sin causa nunca llegará. Pero si hay causa, sí va a llegar. Bueno, hay algo bien serio en este pasaje. Y es que en este pasaje de Jeremías 15, 1, dice la palabra, sabes, hermano, que Moisés era un hombre especial, ¿no? Gracias, hermano. ¿Sabes que Samuel era un hombre especial? ¿Sabes que Moisés fue un hombre levantado en un tiempo difícil, hermano? Y Dios hace todo lo que tiene que hacer para que nazca un hombre de Dios llamado Moisés. Ya recuerda la historia, ¿no? Del río y de todo lo que Dios hizo para que la vida de Moisés fuera preservada. Y es impresionante, hermanos, que Moisés en algunas ocasiones clamó a Dios y calmó la ira de Dios, dice, hermano. La Biblia dice que cuando Israel se rebeló contra Dios,
Moisés le reclamaba a Dios, miren hermano, ¿para qué sacaste a este pueblo de Egipto y para matarlo en el desierto? ¿Y qué hacía Dios? Cambiaba de opinión, cambiaba de criterio. Qué tremendo, ¿no? Y le dijo en una ocasión, mira, mejor mátame a mí, no los mates a ellos. Y siempre Dios le atendía. Ahora, Moisés, su vida fue preservada desde el nacimiento. ¿Sabes, hermano, que cuando Moisés nació, ¿sabe qué dijo el papá y la mamá? ¿Cómo se llamaba el papá? Amram. Y la esposa de la mamá se llamaba, ayúdenme ustedes, Jocabed. ¿Y sabes qué dijeron cuando nació? Lo vieron varón hermoso. Pero cuando nació Moisés, la palabra hermoso, esa palabra en el Nuevo Testamento quiere decir que descubrieron el valor que tenía ese niño al haber nacido. Se expusieron, lo guardaron, lo preservaron. Cuando lo echaron al río, hubo una niña, la hermana mayor, que lo controló, lo vio que iba por el río y luego que fue a parar a las manos de la princesa. Era un hombre de Dios, ¿no? Si hablar de Samuel, Samuel nació milagrosamente. Nació por un milagro, por un clamor y su nombre significa pedido a Dios. Moisés significa sacado de las aguas. Muy bien, pero en este pasaje que estamos viendo, si ellos clamaran delante de mí, no estaría mi voluntad con este pueblo. No sé si tenemos una versión diferente para este mismo versículo para entender lo que sí quiere decir. No estaría mi voluntad con este pueblo. El Señor me dijo, aunque Moisés y Samuel se presentaran ante mí, no tendría compasión de este pueblo. Eso sí está serio, ¿no? ¿Saben ustedes que la Biblia dice que Jehová es lento para la ira y grande en misericordia? Que como el Padre se compadece de los hijos, se compadece Jehová de los que le temen. Pero aquí, en este pasaje, mire hermano, cuando esto, le digo, no le miento, toda la semana estuve siendo bombardeado por esta palabra. Y quise buscar otro sermón y algo me decía, no, tienes que predicar sobre eso, mi pueblo lo necesita, yo lo necesito también. Ahora ve hermano, dicen, no tendría compasión de este pueblo. Pero escuche eso hermano, échalos de mi presencia, que se vayan. Y si tú dices, ¿pero por qué? ¿Qué fue lo que pasó? Ya lo vamos a ver. Ya lo vamos a ver, tenemos 10 minutos todavía. Ya lo vamos a ver. Pero mire hermano, si se pusieran delante de mí, no estaría mi voluntad, es decir, no tendría compasión de ellos, de este pueblo. Échalos de mi presencia, que se vaya. Mire hermano, yo siempre he predicado que cuando nosotros perdemos la presencia de Dios en nuestra vida, lo perdimos todo. Amén. Cuando nosotros perdemos la presencia de Dios por alguna causa, lo perdemos todo. Israel estaba perdiendo todo. Sabe hermano que cuando la Biblia habla, hermanos, de su presencia, Él dijo, y salgan. La palabra salir aquí es una palabra, dice, fuera. Eso quiere decir la palabra, que se vaya. Fuera. Esa palabra significa que me abandonen. No pueden continuar. Que desaparezcan. Qué triste, ¿no? Bueno, versículo número, vamos a ver, tenemos aquí algo más. Vamos a ver qué dice el versículo número 2.
que salgan. Qué triste, ¿no? ¿Alguna vez a usted lo han echado de algún lugar? ¿Cómo se sentirá, hermano, que Dios lo eche a uno, no? ¿Cómo se sentirá la palabra que sean abortados? Que huyan de mi presencia. Eso fue lo que Dios dijo. Pero escuche esto, hermano. Mire qué tremendo esto, porque ese es un proceso. Primero, que no quiere oír a Moisés y a Samuel. Primero, no quiere oírlos a ellos. Asunto número 2. Que salgan de mi presencia. No los quiero ver. Échalos de mi presencia. Número 2. Pero número 3. Y si te preguntaren, ¿a dónde saldremos? ¿Para dónde nos echa Dios? Les dirás, así ha dicho Jehová, el que a muerte, a muerte. Escucha eso, hermano. Yo estaba viendo aquí la palabra esta. El que a muerte, muerte. Y encontré, fíjese, hermano, que dice así, la palabra muerte. Esa palabra muerte no es muerte natural. No es muerte como mueren la gente común. Esa palabra, el que a muerte, muerte, esa palabra se traduce muerte violenta. ¿Qué tal? Muerte violenta. Hermanos, qué triste es volverle las espaldas a Dios. Qué triste es endurecer el corazón, hermano. Qué triste es perder la presencia de Dios en nuestra vida. Hermanos, podrán haber 1000 deleites allá afuera o 1000 ofertas. Pero si por algo tenemos que luchar es por mantener la presencia de Dios en nuestra vida. Y si dijeren, ¿a dónde iremos? ¿A dónde nos echan? Pues el que a muerte, a muerte. La consecuencia, ¿no? La palabra muerte dice, su lugar o estado, el Hades. La palabra muerte significa pestilencia, ruina. Qué triste, ¿no? Nos conviene, hermanos, tener conocimiento de esta palabra y caminar de veras, luchando por vivir para el Señor. Porque sin duda alguna van a haber consecuencias, ¿no? Bueno. Luego dice la palabra, el que a muerte, muerte. Pero el que a espada. Así es, ¿verdad? El que a espada, espada. La palabra espada es una palabra que significa sequía. Escuches, hermano. Dios enviaba sequía. ¿Y qué es la sequía? ¿Alguna vez ha tenido usted sequía? ¿Qué es lo que usted quiere cuando tiene sequía? Agua. Está hablando de escasez de agua. Está hablando, hermano, de juicios. Dios trataba con Israel con sequía, ¿no? La palabra, hermano, sequía o espada. La espada es un instrumento cortante. Y su efecto es destructivo, hermano. Usted ha visto algunas películas ahí donde salen hombres guerreros con espada. Son unos hombres titánicos, fuertes. A mí me impresiona ver estos guerreros del Antiguo Testamento y algunos guerreros como por ejemplo los de Esparta. ¿Sabe, hermano, que cuando nació un espartaco o espartano, si no pesaba mucho, si era ¿qué? Si era arratonado. Ajá. Si era, hay una palabra, si lo miraban débil. ¿Sabe qué hacían con un espartano? Lo mataban de una vez. No le permitían vivir porque este no va a servir para nada.
Porque los guerreros de Esparta eran hombres valientes que usaban la espada, caminaban 100 kilómetros para encontrarse con el enemigo. 50 kilómetros, 80 kilómetros. Y hermanos, cuando se encontraban, salían corriendo y gritando y atacándose el uno al otro. No entendemos quizá lo que significa espada. Pero es necesario que entendamos qué significa espada. La espada es un instrumento cortante, destructivo. Se traduce, hermanos, la palabra espada, es una palabra que se traduce del hebreo, de la palabra hebrea es jereb, pero significa sequía. Es un instrumento cortante, su efecto es destructivo, como el cuchillo, la espada, otro instrumento afilado. Está hablando de guerra, esta es una herramienta, es un puñal. Y hermanos, no quisiéramos caer en las manos de Dios, ¿no? No quisiéramos, hermanos, que nuestro corazón se endureciera y Dios tuviera que tratar con nosotros de esta manera, ¿no? Entonces ya vemos una segunda arma de Dios, fíjese, hermano, porque esas son las armas de Dios. ¿Tiene armas Dios? Sí. Sí. Tiene armas. ¿Sabes, hermano, que cuando Jacob peleó con el ángel y la Biblia dice que lo venció? ¿Sabes que un libro de los profetas menores dice que venció al ángel porque lloró y estuvo en la presencia de Dios? No fue que venció al ángel a través de su espada, no. ¿Cuándo iba a ser un ángel? Si un ángel puede matar 70,000 personas en 2 minutos, en 1 minuto, en medio minuto, en 1 segundo. Son las armas de Dios, hermano. Miremos, el que a espada, espada. Al que a hambre, hambre. La palabra hambre sencillamente se traduce hambre. Escasez financiera, apretura, crisis económica. Dios ha prometido, hermanos, bendecir nuestras vidas cuando andamos delante de Dios y Él puede multiplicar los panes y multiplicar los peces. Pero cuando no andamos delante de Dios, Dios puede usar nuestras finanzas y quebrarlas, ¿no? Yo recuerdo, hermanos, una experiencia maravillosa aquí en la iglesia. Invitamos a un siervo de Dios a predicar. Y él iba a hablar sobre que no tuviéramos pena con la recesión, que podíamos confiar en Dios, que podíamos esperar en Dios. Él trajo, mire, hermano, como iba a predicar sobre la prosperidad, lo que Dios podía hacer, él trajo una canasta de pan. Y entonces cuando terminó de predicar, le dijo a mi esposa que se pusiera aquí y que los hermanos pasaran a agarrar panes para ellos y para sus hijos. Era un acto profético, era un acto simbólico. Y entonces viene y la gente comenzó a pasar por este lado. Los niños agarraban su pan, los hermanos agarraban su pan y pasaban por aquí y los niños se comenzaban a comer el pan. Y entonces, mire, hermano, yo estaba parado aquí y la iglesia estaba llena de gente. A ver, ¿quiénes se recuerdan eso? Aquí hay gente que no me deja mentir, ¿ve? Bueno, y entonces, hermano, cuando de repente los panes se comenzaron a terminar, dice, me faltaba un montón de gente. Y vimos que los panes estaban consumiendo, que estaban terminando. Y el pastor Nelson estaba ahí, todavía no era pastor, y me dijo, pastor, parta los panes, me dijo, porque no van a alcanzar. Y hermano, le dije, no, esperemos. Y seguía pasando la gente, y de repente, en la canasta, porque era una canasta, mi esposa la tenía en sus manos, comenzó a salir pan de abajo, del asiento de la canasta, comenzó a salir panes así para arriba. Delante del Señor, hermanos. Y hermano, Nelson todavía vino otra vez, pastor, parta los panes.
Hermano, mire, alcanzaron los panes. Alcanzaron los panes. No sobró, ¿para qué decirles, verdad? Porque si sobra me lo llevo yo. Pero los panes alcanzaron y Dios dijo, alcanzará y sobrará. Qué lindo eso, ¿no? Pero cuando provocamos a ir a nuestro Dios, tenemos que tener mucho cuidado. La Biblia dice que Dios es amor, ¿o no? Pero que también es. Por eso, hermanos, el título de este pasaje es la implacable ira de Dios contra. La palabra contra tiene que ver con, es guerra. Dios haciéndole guerra a su pueblo. Hay un pasaje en el Antiguo Testamento, en Isaías, que dice: todo el tiempo que Israel estuvo angustiado, pasó crisis Israel, dice que Dios se angustió con ellos, se identificó con ellos. En otra versión dice diferente: en toda angustia de ellos, Dios no se angustió. Gracias a Dios, porque el Dios que tenemos no se angustia, no se angustia. Pero cuando dice ¿y a dónde iremos? ¿A dónde? Si no estamos en la presencia de Dios, ¿a dónde vamos a ir a parar? El que a muerte, a muerte. El que a espada, a espada. El que hambre, hambre. Que Dios nos dé un corazón dispuesto a atender su voz. Amén. Bueno, y luego dice: y el que a cautiverio, a cautiverio. Hermanos, la palabra cautiverio, la palabra significa exiliados, ¿no? Capturados. Presos, prisioneros. Qué terrible es perderlo todo, quizá por nada que no valga la pena, que no tenga sentido. Por eso es que David dijo: mi porción es el Señor Jehová. Dice: aquí en la tierra, y Dios nos ayuda a ser fieles a esto, aquí en la tierra no deseo nada. Amén. Que Dios nos ayude a no desear nada de esta tierra. Que Dios nos ayude, hermano.